¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir esta noche el programa que va a provocar polvareda. Claro, está dirigido a un sector de la audiencia en donde yo sé que tengo muchas seguidoras. A los hombres esto les va a traer conocimiento, hay que tenerlo, hay que aprender a cómo acompañar a nuestra esposa en esta etapa o en esa etapa, a las damas jóvenes, porque más tarde o más temprano van a llegar. La cosa es que hoy vamos a hablar con el doctor David Fusaro de la posmenopausia. ¿Qué tal, David? Un gusto tenerte. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es una alegría venir acá. Vos sabés lo que te quiero. Entrañablemente. Y un cariño grande para toda la audiencia. Cada vez que venimos acá pasamos un buen momento. Informar, compartir, para cuidar nuestra salud. Pero quiero decirte esto. Hoy te voy a hablar de climaterio femenino y masculino. No, eso yo nunca supe que lo tenía. Vos sabés que sí. No existe la andropausia. Existe el climaterio masculino. Porque etimológicamente, andropausia sería la pérdida de andro, pero los hombres no tenemos andronarca. La mujer tiene menarca, que es su primera menstruación, menopausia, que es la última. El hombre no tiene eso. Pero eso no significa que necesita climaterio masculino. Así que vos y yo estamos en el climaterio masculino. Vamos a hablar de cómo tenemos que cuidar a los hombres. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Buenísima, buenísima. Qué bueno, qué bueno. David, hablamos un poco de esto hace como 10 años. Sí, sí. La audiencia se renovó, Canal Luz explotó y estamos en todo el continente. Y la pregunta que yo le hice en aquella oportunidad, ¿cómo a un muchacho joven, músico, ya estaba a punto de ser pastor, se le ocurre la especialidad de las damas mayores? ¿Qué te llevó a eso? ¿La plata, la pasión, la visión, el cálculo? Vos sabés que, bueno, primero La Plata no. Porque hubiera seguido con la fábrica de mi papá, creo que me hubiera ido mejor. Vos lo conociste, el viejo. Sí, claro. Me vendió un Rambler un Classic. Rambler Classic. Una nave. ¿Te acordás? Sí, pero lo guardo con mucho recuerdo hermoso ese auto, sí. O sea que mi papá tenía una fábrica de accesorios para corpiño, así que dicen que los fusaros vivimos de las mujeres. Y mi papá me dice, ¿qué querés hacer? Mi papá, el Tano, Antonio, un fenómeno, mi mamá Elvirita, matrimonio precioso, de Dios, trabajadores, el Señor les prosperó. Algún día te voy a contar la historia de mi papá. Comenzó barriendo viruta, para hacértelo corto, y terminó siendo el dueño de la fábrica. Y él decía, yo no hablo del Evangelio de la prosperidad, disfruto de la prosperidad del Evangelio. Ordenó mi vida, él se transformó en un hombre de confianza, y al final terminó siendo el dueño de la fábrica. Y siempre sirviendo al Señor, hasta que el Señor lo llamó, igual que mi mamá, ¿no? Entonces decía, ¿qué querés hacer? Bueno, papi, yo quiero estudiar. La aspiracional de ser médico, de ayudar a la gente, de poder ayudar. Me dijo, mira, vos hacer lo que te guste. No hay ningún problema. Y entonces estudié medicina. Y cuando hubo que elegir la especialidad, la ginecología es una especialidad muy completa, porque tiene cirugía, y a mí me gustaba la cirugía, tenía la entrevista, la relación médico-paciente, la ginecología también lo tenía el mundo de las hormonas. Yo pude estudiar en la Facultad de Buenos Aires con el hijo del premio Nobel, Hussein, fue mi profesor. Y me acuerdo que rendí fisiología y hormonas y tuve una muy buena nota, me saqué 10. Y Hussein, hijo, ¿no? Me dice, Fusaro, dedíquese a las hormonas. Y entonces ginecología tiene hormonas. Era como una especialidad, oncología, esa idea de poder ayudar. Y entonces me gustó la especialidad. Y el tema de las hormonas tiene tres grandes aristas, la anticoncepción, la medicina reproductiva y el climaterio.
Y entonces, bueno, empezamos a trabajar y ya te diría, cumplo 40 años de médico, trabajando con las hormonas. Y claro, la mujer cuando llega al climaterio se queda sin las hormonas y hay que ver cómo seguir la calidad de vida. Y eso me gustó muchísimo. Ahora quiero decir algo. El climaterio no es una enfermedad. Es una etapa de la vida que hay que vivirla con toda plenitud. La adolescencia, la juventud, la adultez, la madurez, el climaterio, la senectud, todas distintas etapas de la vida que hay que vivirla. Y mira, lo hablábamos antes de salir al aire. Mira esto. En los tiempos del Señor Jesús, la expectativa de vida era de 23 años. Sí, promedio. Sí, promedio. En el Imperio Romano la expectativa de vida, no es que todos se morían a los 23, pero la expectativa de vida era 23 años. No existía la menopausia. Yo me hubiera muerto de hambre, no hubiera tenido trabajo. En la Edad Media tampoco. La expectativa de vida era de 40 años. Todas las mujeres morían menstruando. Pero el incremento notable de la expectativa de vida, la población está envejeciendo, menos hijos, y la edad de la menopausia se mantiene a los 50 años como promedio. Por lo tanto, hoy la mujer va a tener 30 años de vida después de la menopausia, porque la expectativa de vida está entre los 80 y 85 años, de manera tal que esto es muy importante. Porque antes la mujer, llegaba a la menopausia, era como que ya se terminaba el todo. promedio de vida a principios del 1900, principios del siglo XX, era 47 años. Claro. Y al final era de 74 años. Bueno, este es el tema, el climaterio, ¿no? Me mató con que yo tengo climaterio. ¿Qué será eso? Vamos a ver. A ver si es una buena noticia. Tengo mi duda. El teléfono, vamos a poner el teléfono para que usted nos haga preguntas por WhatsApp. 1127770000 y para los televidentes y las televidentes de fuera de la Argentina es más 549 1127770000. Estoy listo acá con todo el equipo para comenzar a recibir preguntas, si es que las hay. David es muy claro en la exposición, pero siempre hay cosas que merecen ser preguntadas. Estamos abiertos a recibir sus preguntas. Arranquemos entonces. El climaterio es el tiempo que una mujer vive desde que dejó de menstruar hasta que se muere. En realidad, si quisiéramos ser un poquito más amplio, es una etapa de la vida que va entre el final de la vida reproductiva y la senectud. El climaterio va de los 45 a los 65, 70 años y tiene una etapa que se llama premenopausia, que es la etapa donde la mujer tiene sus alteraciones, sus ciclos. Después viene la fecha de la última menstruación y después viene la menopausia. Pero déjame decirte esto. ¿Por qué se produce? Porque los ovarios dejan de producir estrógenos y la caída es brusca. Esta es la diferencia con el hombre. El climaterio masculino no tiene tantos síntomas ni tanta relevancia, aunque no vamos a hablar de eso, porque la testosterona cae lentamente, muy lentamente, casi imperceptible, y durante varias décadas. Entonces es como que el organismo se va adaptando y casi no te vas dando cuenta. El hombre llega a su pico de testosterona a los 18 años y a partir de ahí empieza a caer. En cambio la mujer no, la mujer es cíclica, tiene ciclos, hasta que un día el ovario dice basta, no funciona más y entonces la caída brusca genera más sintomatología que esa no le permite al organismo tener un periodo de tanta adaptación como es el hombre. Y entonces, además es algo mucho más visible, porque yo para decirte cuánta testosterona se cae con vos, te la tengo que estar midiendo todos los años. En cambio en la mujer es algo más evidente, porque deja de menstruar, se termina la vida reproductiva y empieza el climaterio. Ahora, ¿los calores son antes del último, de la última menstruación? Se puede producir antes o después, porque los calores se producen porque las hormonas empiezan a alterar y empiezan a bajar, eso impacta sobre el centro termorregulador que está en el cerebro. Se da cuenta que el cerebro tiene un termostato que equilibra la temperatura. Entonces, las oscilaciones hormonales y la caída desregulariza el centro termorregulador y entonces aparecen los famosos calores o focos. La mujer está fantástica y de repente hay una sensación de calor que comienza en el tórax, se extiende hacia el cuello y hacia la cara, que puede estar acompañada de rubor, se pone colorada,
y de transpiración. Entonces eso es el sofoco. A mí me gusta hablar de síntomas vasomotores, porque la mujer puede tener calores, sudoración, rubor, perspiración, chuchos de frío, que alteran mucho la calidad de vida y cuando se presentan durante la noche interrumpen el sueño. Hay algo extraordinario en los matrimonios, la temperatura de la habitación. Esta es genial, porque la mujer por ahí tiene calor, se tapa, después tiene frío, se tapa, se pelean por el control del aire acondicionado, ¿cuánto lo ponemos? 24, 21, 35. Y el hombre la mira y dice, ¿qué te pasa? Hace 2 minutos tenía calor, ahora tenés frío, porque la temperatura corporal se afecta. Y eso aparece antes de la fecha de la última menstruación y durante los primeros años. Después ya va apagándose y desaparece. No es nada grave. No, en absoluto. No es grave, pero altera la calidad de vida. Claro. Porque durante la noche a veces te despierta y entonces no podés dormir bien y durante el día a veces afecta en las tareas diarias. Me acuerdo una vez una escribana me dice, David, sacame estos calores porque transpiro y estoy permanentemente transpirada, no puedo desarrollar mi tarea o distintas cosas de ama de casa o distintas profesiones. No es grave, pero altera la calidad de vida. Vamos al hombre ahora. Háblame del climaterio masculino. Sí. Una de las cosas que tenemos que decirle a los caballeros que nos están escuchando es que hay que cuidarse. Nosotros también nos tenemos que cuidar. Vos sabés que la mujer vive más que el hombre. La expectativa de vida de la mujer es más que la del hombre. Porque el hombre no tiene el hábito de ir a hacerse sus controles, sus chequeos de la próstata, sus chequeos hormonales, su chequeo cardiovascular, etcétera, etcétera, la videocolonoscopía. Escuchá, me hicieron la videocolonoscopía y la endoscopía alta, a mí también. Y hay que hacérselo, ¿viste? Hay que hacérselo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? La testosterona baja, como te decía, imperceptiblemente. Y en el hombre puede generar algunas cosas. Por ejemplo, la fuerza muscular ya no es la misma que antes. Ya no tenés la misma fuerza. La masa muscular se va perdiendo. Eso se llama sarcopenia. Y es producto de que la testosterona baja. Perdés masa muscular y perdés fuerza muscular. Eso puede aumentar el número de caídas o puede alterar el desequilibrio. ¿Está bien? Hay que ver si te podés poner los pantalones parados o te tenés que sentar para ponértelo. O, por ejemplo, levantarte de la silla. Hay gente que se tiene que apoyar para levantarse, porque no tiene la capacidad de levantarse. Eso se llama sarcopenia. Por otro lado, aparecen fenómenos de irritabilidad. Al hombre también, porque se cree que la irritabilidad es propia del climaterio femenino. Quédense tranquilas las damas que nos están escuchando, ustedes saben que yo las defiendo a muerte. El hombre también tiene irritabilidad. Se pone irritable o se aísla. Ya no tiene la energía que tenía antes. A nivel sexual y prostático, la baja de testosterona puede generar alguna disfunción en la intimidad. Y el tema de la próstata hay que cuidarlo, porque el cáncer de próstata es uno de los cánceres más importantes en el hombre y eso también forma parte de nuestra salud. De manera que a los muchachos que nos están escuchando, una vez por año hay que hacerse el chequeo, porque además, si es necesario, hoy tenemos testosterona en gel para que el urólogo, andrólogo nos indique si es que la próstata está bien. Se puede utilizar para recuperar la testosterona y reconfortar las funciones del hombre después de los 50. Mira, necesito información sobre los sofocones, será, sofocos. Sí. No me dejan vivir, Gladys desde Arrecife, Buenos Aires. Un saludo a Gladys. Tenemos muchas alternativas para tratar los sofocos. Es decir, el climaterio y los sofocos y todos los síntomas no tienen que ser vergonzantes. Hay un estigma, porque cuando un hombre de 50 a 55 está nervioso, le dice, pobre, está estresado. Cuando una mujer de 55 está nerviosa, le dice, está climatérica. Tenemos que sacar ese estigma. ¿Bien? Saquemos ese estigma. A esta edad nos ponemos irritable todo. Más viviendo en Argentina, ¿no? Gladys, hay muchas soluciones para los sofocos. El otro mito que está dando vuelta por ahí es hormonas o nada. No, no es así. Y antiguamente los médicos decían, bueno, comprate un abanico. No, tenemos muchísimas soluciones, no hormonales y hormonales. Dentro de las soluciones no hormonales tenemos a las isoflavonas de soja.
fitoterapia natural. Se pueden, esto es un medicamento es un suplemento nutricional. O sea que las mujeres orientales no tienen sofocos. Mira. La palabra sofoco no existe en el oriente. No Mirá. tienen, porque comen tanta soja. La soja tiene un principio que se llama fitoestrógeno, como si fuera un estrógeno derivado de las plantas, y entonces por eso tienen esa piel, no le podés calcular la edad, y además no tienen sofoco. La palabra sofoco en japonés no existe, no tienen sofoco. Las isoflavonas de soja son un muy buen recurso. Hay otros recursos, como una cosa que actúa regulando el termostato, que se llama paroxetina, en una mini dosis. Mucha gente conoce la paroxetina como un psicofármaco, pero en una dosis muy chiquita, muy pequeñita, que no es psicofármaco, tiene otro nombre comercial para no confundirlo, también calma los sofocos. Hay otras sustancias, el ácido hipérico, ¿cierto? Todas estas sustancias no hormonales se da para el tratamiento de los sofocos. Y cuando se puede, porque no todos pueden usar hormonas, los estrógenos, la terapia de reemplazo hormonal, también sirve para el tratamiento de los sofocos. Si tuviera que darte un consejo, consulta con tu médico, que te haga el chequeo, y entonces en base a tu situación personal puedan elegir alguna de tantas alternativas terapéuticas que tenemos para tratar los sofocos, para disminuirlos en cantidad, para disminuirlos en intensidad, ¿cierto? Y esto te pueda ayudar. Carlos de Tucumán dice, ¿por qué muchas mujeres no quieren tener sexo cuando llega el climaterio? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que nosotros tenemos que dialogar acerca de este tema, que poder conversar y poder charlar. Eso se llama deseo sexual hipoactivo. ¿Cómo? Deseo sexual hipoactivo. No hay ganas, no tengo ganas. No es que no te quiero, no es que estoy en otra cosa, no es que me dejaste de gustar. Pero la mujer pierde los estrógenos. El ovario de la mujer no solamente produce estrógeno, sino que produce otra hormona que se llama testosterona, que es la hormona masculina. Pero el ovario de la mujer y la glándula suprarrenal producen un poquito de andrógeno, poquito. Pero ese poquito es el poquito que trabaja sobre el sistema nervioso central, dándole el deseo a la mujer. Cuando la mujer está en la etapa reproductiva, a lo largo del ciclo menstrual, se pueden ver esas variaciones hormonales y también las variaciones en el deseo. Cuando la mujer está en el pico ovulatorio, estamos diseñados de esta manera, hay un pico hormonal y entonces hay un pico hormonal de estrógenos, hay un pico hormonal de testosterona y entonces la mujer tiene deseo. Cuando llega la menopausia, no solamente se pierden los estrógenos, sino que también se pierde la testosterona. Y esto hace que la mujer esté menos receptiva, tenga menos deseo, ¿está bien? Y entonces esta es una situación que se presenta muchísimo. Bueno, ¿hay posibilidades de mejorarlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que yo no voy a simplificar la sexualidad a solo un aspecto hormonal. La sexualidad tiene que ver con un montón de cosas. Con la relación, cómo está bien? Hay un libro que les recomiendo. El amor empieza en la cocina. Un libro que escribió un creyente muy interesante. Es decir, para que la mujer tenga ganas, quererla, decirle cosas lindas, tratarla bien, ayudarla en los quehaceres, cocinar con ella, lavarle los platos, hacerle un masajecito de pie. Porque si vos la trataste mal, después vos por ahí te olvidaste de eso. Pero yo digo que la mujer no es histérica, es histórica. Se acuerda de todo. ¿Sabe? Voy a confesar algo acá en cámara. Hoy me peleé con mi mujer, tuvimos una discusión. Y me fui a trabajar. Ahora cuando llego, ella cuando abra la puerta me va a decir, y como iba diciendo, y engancha en el mismo lugar donde yo me olvidé de que discutimos, pero ella no. Yo me olvidé, después fui a trabajar, fui al consultorio. Claudia no se olvidó, hoy cuando llegue me va a decir, y como iba diciendo, tenemos que terminar el tema. Así que el deseo sexual no tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con un entorno de intimidad, de afecto, de cariño, y también las hormonas. Y nosotros podemos ayudar en esa partecita. Hoy está muy de moda, pero muy de moda, la testosterona, el uso de la testosterona en la mujer, el famoso chip sexual, que a mí no me gusta mucho porque, bueno, cuando uno lo coloca, hay mujeres que andan bien y si no andan bien es difícil sacarlo. A mí me gusta más el gel de testosterona
porque eso si tenemos algún inconveniente lo suspendemos y en 48 horas no tenemos más acción. En el mundo se está usando mucho el gel de testosterona, en Argentina todavía no lo tenemos, ya va a llegar en breve, ahora se puede hacer como preparado magistral, pero es un buen recurso, de manera tal de que si el tema es hormonal, nosotros podemos ayudar en esa partecita. Y vos ayudás a tu esposa en todo lo otro, en todo el entorno que hace a la intimidad con tu mujer. Y quiero decir algo, perdóname Juan Pablo. Sí. La sexualidad es mucho más que la intimidad sexual. Es una caricia, es un abrazo. Eso también es sexualidad. Es estar juntos, es tener un momento de compañerismo. ¿Está bien? Porque muchos creen que la sexualidad es solo el coito. No. El coito es una de las partes de la sexualidad. Pero la sexualidad es mucho más grande que la genitalidad. ¿Está bien? Vos podés tener a tu mujer abrazado mirando una película y eso es un momento de intimidad. Darle un beso, decirle algo lindo, tener un momento de mirarse a los ojos, de compartir un café. Eso forma parte de la intimidad. No solamente es el coito. ¿Está bien? Y a veces, para terminar perdóname que estoy siendo largo, a veces el tema está en el deseo. Y a veces el problema está en otro lado. Está en el aparato genital. Porque hay dolor. Y cuando a uno le duele, no tiene ganas. ¿Por qué? Porque la pérdida de estrógenos, además del deseo, además la vagina pierde elasticidad, pierde humectación y a veces las relaciones se transforman en dolorosas y obviamente la mujer no tiene ganas. Va a la cama cuando escucha que el marido está roncando, ¿no? No porque le escapa, porque le duele. Quiero decir que también tenemos soluciones para esto. Hay cremas hoy muy novedosas con ácido hialurónico que dan humedad, elasticidad. Hay algunas cremas con estrógenos locales que mejoran el tracto genital y entonces no hay dolor. Y a veces cuando desaparece el dolor vuelve la gana. ¿Está bien? Entonces a veces hay que charlar con el médico para ver dónde está el problema. Si el problema es de dolor, lo solucionamos de una manera. Si el problema es de deseo, tenemos otra cosa. Y si el problema está en los dos lados, también tenemos posibilidad de solucionarlo. Este debe ser un caballero. ¿Cómo es el control de la próstata? Muy buena pregunta. Todos aquellos que pasamos los 40 años, tenemos que hacer la consulta con nuestro médico, urólogo, y hoy tenemos varios métodos para poder hacerlo. Por supuesto que hay un estudio en sangre que se llama PSA, el antígeno prostático, los urólogos lo solicitan. La ecografía es un buen método para saber, y el tacto para tocar la consistencia de la próstata. De manera tal que ahí en esta trilogía nosotros podemos tener esto. No afecta en nada, es una revisación que no es dolorosa, que a veces algunos tienen algún poco de pudor, pero los médicos están acostumbrados con esto, los urólogos lo hacen con mucha delicadeza, con mucha cancha, y entonces aparte tienen buena experiencia en el trato con los hombres, y entonces en esta trilogía podemos evaluar y hacer la detección precoz de uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, que es el cáncer de próstata. ¿A qué edad aparece? Bueno, el cáncer puede aparecer después de los 50 es su pico más, pero generalmente los urólogos recomiendan que a partir de los 40, una vez por año, podamos hacer nuestro control. Por supuesto, después de los 50, por supuesto que sí, ¿no? Una vez por año, el control. ¿No sabés que existe el Día de la Próstata acá en Argentina? Mirá. Sí. Sí, el día del arquero, el día de... Tenemos día de todo. El dulce de leche. El análisis ese de sangre que se llama PSA, ¿no? PSA, sí. PSA. No es completo, no es absoluto. No, vos sabés que los urólogos dicen que eso es muy fidedigno, pero cuando está acompañado con la revisión clínica, más la ecografía, ellos tienen un panorama mucho más completo. De manera que hay que revisarse. Bueno, por suerte no es urólogo, yo le aclaré esto a todos los técnicos que están trabajando hoy aquí, están tranquilos. Cuando viene Daniel Equisianzi hay terror acá, no quieren venir a trabajar, ¿viste? Un gran abrazo a Daniel. Un día tenemos que hacerlo juntos, para tener el combo, el fresco y batata. Es muy bueno el programa de hoy, dice Sally de Rosario. Leo esta pregunta como llegó.
tiene otras connotaciones, ¿no? Pero no sé cómo la vas a tomar vos, David. Bueno, muy interesante el programa. Hoy quería preguntar, ¿qué opinas sobre la inyección de hormonas para realizar cambios de sexo? ¿Puede afectar negativamente la salud física o mental o a largo plazo alguna otra área corporal? Mi prima empezó hace varios meses con el tratamiento de transición y todavía siente algunas dudas sobre si continuarlo o no. Es un caballero, Martín de la Boca. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, vos sabés que nosotros en nuestra especialidad nos estamos encontrando muchísimo y cada vez más con este tema de transgénero. No solamente en personas adultas, sino en prepúberes. Mira, el caso más chico que me tocó atender es de un trans mujer. Acuérdate que trans varón es cuando es mujer y va varón. Y trans mujer es cuando es varón y va mujer. Siempre lo último dice. Y bueno, no quería menstruar, era prepuberal, tenía completamente definido que quería ser un trans varón y por lo tanto había que hacer un tratamiento para frenar en la maduración ovárica y que no menstruara. Y la verdad que tenemos que ser muy respetuosos sobre este tema. Mira, yo cuando actúo como médico digo esto, mira, yo tengo mis principios y los sostengo, pero no puedo imponérselo a las personas. ¿Está bien? Cuando nosotros generamos el ICBA, el Instituto Ginecológico de Buenos Aires, hicimos nuestra visión, misión y valores. Y nosotros tenemos nuestros valores, por supuesto te imaginarás cuáles son. Pero no tengo la potestad de imponérselo a la gente. Dicho sea de paso, vos sabés que el Señor Jesús era muy respetuoso de las personas. No los obligaba a seguir su principio. Siempre cuento yo lo del joven rico. Este pasaje que conocemos tanto, tantas veces habrás predicado acerca de esto. El Señor lo amó, mirándolo lo amó, lo quería. Y el joven rico dijo no. Y el Señor no cambió sus valores, pero tampoco lo obligó. Lo podía haber obligado, pero por supuesto que sí, tenía toda la potestad. Sin embargo, no lo hizo. Fue muy respetuoso. Yo creo que el Señor nos da la potestad de decidir si vamos a ir al cielo o vamos a estar en la perdición eterna. Nos da la libertad para elegir eso. ¿Cómo no nos va a dar libertad para elegir todas las otras cosas? Cada uno puede elegir. Por supuesto, las consecuencias, después el Señor las juzgará de acuerdo a su voluntad y a su propósito que conocemos y está explícito. Pero cuando viene un paciente, yo no puedo obligarlo con mis creencias. Yo puedo decir, mira, esto lo hago, esto no lo hago. Por ejemplo, yo soy objetor de conciencia. No hago abortos. Está en contra de mis principios. Pero si alguien lo quiere hacer, bueno, buscará la persona que corresponda de acuerdo a la ley argentina, pero yo soy objetor de conciencia. De manera tal que en este tema de los transgéneros, por supuesto también sabés que hay mucha controversia, pero hay muchas personas que tienen lo que se llama disforia de género. Es decir, ellos se sienten que no corresponde su sexo genético a lo que ellos quieren ser. Y entonces somos respetuosos y entonces hay equipos médicos completos, psicólogos, sexólogos que se dedican a esto. Ahora, quiero decir esto. Obviamente, cuando vos estás haciendo una transición, obviamente que esto tiene impacto sobre la salud. Y esto hay que explicarlo. Por ejemplo, si yo voy a dar testosterona a una mujer para que sea transvarón, eso puede afectar su salud cardiovascular y lo tenemos que explicar. Puede afectar a otras áreas, a la parte hepática. De manera tal que estas personas que están sometidos a tratamientos hormonales muy importantes tienen que tener un control clínico muy, muy importante para evitar los efectos adversos de las hormonas. Porque te imaginas que si yo a una persona que nació con sexo femenino voy a masculinizarla, la estoy sometiendo a un riesgo. Inclusive, por ejemplo, al riesgo de cáncer de mama, porque las hormonas tienen también efectos sobre eso. De manera tal que si lo van a hacer, hay que hablar de los pros y de los contras, de los riesgos y los beneficios, para que cada uno después pueda tomar la decisión. En el caso tuyo, atendés a los que tienen problemas, ¿no? Sí. No participás. No. En el caso nuestro como ginecólogo, nosotros no podemos hacer transvarón, porque eso lo hacen los urólogos. Generalmente el ginecólogo
participa o el endocrinólogo participa en hombres que se feminizan, porque nosotros manejamos hormonas femeninas. Claro. Inclusive hay en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, hay equipos de transgénero, se encargan específicamente de este tema, están capacitados para hacerlo, para informar y para tener una evaluación previa, ¿cierto? Una evaluación psicológica previa Sí. sobre este tema. A mí me hace mucho ruido el tema de los trans infantil, porque quizás a veces no están tan maduros para tomar la decisión, ¿no? Es una... ¿Eh? No, a ver, te voy a decir algo. Sí. Es una iniquidad de este colectivo feminista, LGTB, el nuevo orden social, nuevo orden moral, que quiere avasallar todos los principios en los que se ha basado la humanidad desde que se creó. Hacer desaparecer a la familia como papá y mamá y los hijos. Quieren destruir todo. Entonces, una de las áreas en las que están trabajando es en la de promover que niños tomen esta decisión y apoyan a los padres y les lavan el cerebro. Yo coincido con el doctor, si alguien quiere tomar la decisión, tiene toda la libertad. Yo en todo caso le diría, no lo hagas, mira, no va en contra de la palabra de Dios y todo lo demás, pero la persona es libre, pero no menos de 16 años, no menos. Yo diría 18 años. Después que haga lo que quiera, pero un chico de 6 años, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué discernimiento tiene para como decir yo quiero ser un varón o yo quiero ser una nena? Y esto se está promocionando mucho, ¿eh? Cuando son chicos, bueno, hay que tener todo un equipo multidisciplinario para evaluar muy bien la situación. En Argentina, creo que el caso más pequeño que yo conozco es de 9 años. Un caso de Córdoba que tomó estado público. Es un tema muy controvertido, muy controversial. Yo creo que nosotros tenemos que tener nuestra posición. Perdóname, ¿dentro del mundo médico? Sí, dentro del mundo médico también hay controversia, obviamente. Bueno. Pero es lo que decíamos nosotros. Las personas tienen libertad, pueden elegir. Lo que nosotros tenemos que hacer es informar y nada más que esto. Es en el caso tuyo como médico. Como médico, tal cual. Bueno, viene esa familia de Córdoba y asiste a tu iglesia un domingo. Sí, Entonces vos sos pastor. sí. Eso es otra cosa. ¿Qué le decís? Cuando yo tengo que dar un consejo dentro de la palabra, yo digo, mira, la palabra dice esto. La norma de Dios, la ley escrita, la palabra no cambia. Es esta. ¿Está bien? Ahora, vos podés hacer lo que querés, pero acá la palabra de Dios, si vos querés estar en el marco de la voluntad de Dios, tenés que estar dentro de este punto. Buenas noches, yo llegué al climaterio y no tuve ningún síntoma. ¿A qué se debe ellos? María de Bernal. Me quedé muy buena. Agradezco la pregunta de la persona que la hizo, del oyente, del hermano. Muy interesante. Yo creo que, déjame que haga el cierre, le hago el rulito. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a poner todos los temas arriba de la mesa. Sí, claro. En la iglesia podemos discutir todo. Lo que no discutimos es la Biblia. Esa no la podemos cambiar. Claro. Pero sí tenemos que dialogar sobre todos los temas. Y dicho así, vos sabés que... Y, perdóname, y amar a la persona, Sí. aunque se esté equivocando, aunque le hayamos dicho que esto va en contra de la voluntad de Dios y siga desobedeciendo, amar a las personas. A mí me molestaba mucho, David, cuando fue la lucha esta de los verdes y los celestes, que los verdes menospreciaban e insultaban a los celestes. Y me molestó muchísimo que los celestes reaccionaran de la misma manera. Esa no es gente para insultar. Los verdes no son personas para denostar, son personas para amar y para llevarles el mensaje del Evangelio. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Si yo digo, sigo creyendo que el Señor tiene poder para cambiar a las personas. Sí. Si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si hay alguien que viene, yo le digo cuál es el plan de Dios para su vida y hay que orar, amarlos, contenerlos, predicarle la palabra. ¿Está bien? ¿Y sabes qué? Mira, nosotros a veces pensamos que la persona tiene que cambiar y después le predicamos el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer al revés. Primero le predicamos el Evangelio, después el Señor, el Espíritu Santo se las arregla. Sí. Esa no es tarea mía. Es tarea del Espíritu Santo para ir cambiando a la persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas van siendo hechas nuevas. Bueno, ¿no? están sucediendo conversiones de hombres que se amputaron, se dice, ¿Sí?
le amputaron el miembro masculino, Sí. se hicieron mujeres y de golpe se convirtieron. Sí, Y ahora, bueno, ahora no hay vuelta atrás, pero han aceptado que se equivocaron, le pidieron perdón al Señor, y bueno, están sedes que están participando de la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde los pecadores arrepentidos convivimos. tal cual. Mirá, es genial. Habla de los médicos. El Señor Jesús usó esa frase. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera tal que me parece que esa es la actitud correcta de nosotros. Cariño, abrir los brazos. La iglesia tiene que estar abierta para todos, recibimos a todos y seguimos predicando que la sangre del Señor Jesús tiene poder para redimir a las personas y hacerlas nuevas. Mi tarea no es juzgar, es amar. Así que gracias por esta pregunta. María de Bernal, te pregunto... No tenía sofoco. No, Ah. llegó al climaterio y no tuvo ningún síntoma. Así es fabuloso eso. Bueno, vos estás dentro de las privilegiadas. Ah. Hay un porcentaje de mujeres que no tienen síntomas. Es fantástico. Ese centro termorregulador que yo hablaba al principio, lo tienen tan estable que no hay nada que se los pueda desestabilizar y no tienen calores, no tienen síntomas. Pasan y la transición, el paso es muy fácil y muy sencillo. Una bendecida. Hay un 20-25% de mujeres que no tienen y hay otro 20% que tienen leves que lo pasan sin ningún problema. Estás dentro de ese grupo, privilegiado. Bueno, Sebastián de Rosario, qué mala noticia que me trajo, por favor, me dice. La verdad que sí, perdóneme, pero me sorprendió que los hombres tenemos climaterio. No podemos dormir esta noche. Explica eso porque no sé si vuelvo a mi casa, dale. Nosotros también tenemos esta etapa de la vida. No quiero decirle que yo estoy en esa, quédese tranquilo, muchacho. Soy un sexagenario yo también, estoy dentro del grupo. Y la cosa va bajando. Los músculos ya no eran los de antes, la fuerza no era la de antes, la energía no era la de antes, la tolerancia a veces está un poquito más baja. A nosotros también de vez en cuando nos gusta dormir y no estar siempre listos, no tenemos boqueta, siempre listos como los Boy Scouts. No sé dónde salió eso que el hombre siempre tiene que tener ganas, siempre tiene que estar listo. A veces a nosotros también nos duele la cabeza. Ese es el climaterio. Bueno, todo lo tenemos. Sí, el otro punto de diferencia. Perdóname, pero Sí. en un momento dijiste hasta una cierta edad. Yo este año cumplo 77, me faltan unos meses. ¿viste? Ah, pero vos sos un cachorro todavía. Vos sabés que el tema del final está muy difuso porque cada vez la vida se extiende más, ¿viste? Cuando nosotros arrancamos la tercera edad era los 60. Sí. En las iglesias tenemos el club de los 60. En la mía, dice, oye, 60, sos joven. Se estiró, ahora se corrió. La otra cosa que es muy interesante, la diferencia entre los hombres y las mujeres, no me pregunten por qué es así, pónganlo en el baúl de la pregunta, cuando llegan al cielo se lo preguntan al Señor. La vida reproductiva es una diferencia entre el climaterio masculino y femenino. La mujer cuando llega al climaterio, la vida reproductiva se termina, y la del hombre no, el hombre sigue produciendo espermatozoides hasta avanzada edad, y entonces el hombre puede procrear aún después de pasado la etapa del climaterio, todavía sigue teniendo espermatozoides. ¿Alguna vez predicaste sobre Abraham y Sara? Porque yo he predicado, pero no soy médico, no sé nada, ¿no? Pero ahí se da un caso milagroso, pero increíble, porque bueno, Abraham, como vos decís, podría reproducir, pero Sara a esa edad. Es fantástico. O sea, sí, prediqué sobre eso. Ahora estoy preparando una serie de mensajes que se llama Milagros. Y entonces analizando desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espiritual el milagro. ¿Viste? Bueno, en este caso claramente Sara era una mujer menopáusica. Ya no había ninguna chance. De hecho se rió. ¿Te acordás? Sí, claro. Y dice, escuchame, Señor, yo te quiero, te amo con todo mi corazón, pero ya, ¿viste? Ya no, ya pasó esto. Sin embargo, el Señor en su infinita sabiduría, poder extraordinario, ilimitado, hizo que se produjera el milagro y Sara concibiera después de muchos años después de la promesa, ¿no? ¿Sí? Ninguna duda. Es uno de los milagros muy interesantes de la palabra. Y por el otro extremo, el caso de María. Así es. En alguna clase de la universidad
te habrás encontrado con gente que se ríe Sí, del nacimiento virginal del Señor. sí. ¿Cómo pudo ser esto, no? Bueno, es uno de los grandes misterios que resolvemos no por entendimiento, sino por fe. El Señor sabe, es más inteligente que yo y que todos los médicos juntos de todo el mundo. Sí. Y si el Señor proveyó de esa manera, vos sabés que es muy interesante la figura que utiliza, y dice, y la sombra del Espíritu Santo la cubrió. No sé cómo habrá sido eso, ¿no? Pero bueno, el Señor lo hizo de esta manera porque a él le pareció bien. Sí. Y me preguntan, che, David, como ginecólogo, ¿vos crees en el nacimiento virginal de Cristo? Sí, creo. Lo creo. Claro, a mí me resultó fácil de creer porque si Dios hizo de la nada el universo, ese es milagroso, ¿no? Que una chica de 14, 15, 16 años, como era María, fuera embarazada, me parece, en comparación de los milagros, una cosa mínima. Pero cómo les gusta a los ateos o a los avergonzarse, porque no puede ser, viejo, no puede ser, porque se la dan de muy macho, ¿viste? Graciela pregunta al doctor por el prolapso. Muchas gracias, Graciela, por esta pregunta. ¿Qué significa prolapso? Prolapso significa descenso. Con el correr de los años... O sea, cuando un equipo... Vos sos de Independiente. No, yo soy de Boca. Ah, Yo soy de Boca. sí. Sí. Bueno, hicieron todo lo posible para que no tuviera un prolapso. Independiente parece que va al prolapso. Vos sabés que mi iglesia es una cosa particular, porque hay mayoría de independientes. Y bueno, Así yo que sabés por qué te relacioné con Independiente. Por Juan. Juan Calcagni, claro. Claro, sí. Mi iglesia es, del diablo, ¿viste? Porque son todos los diablos rojos. Entonces, tenemos mayoría independientes. Mamita, Somos de la zona sur. prepárate para el consuelo. El prolapso significa descenso. Claro, con el correr de los años hay un fenómeno natural que es que se pierde el colágeno. Los ligamentos van siendo más laxos. Y entonces hay 3 factores que predisponen para el descenso de los órganos genitales. Se puede descender la vejiga, a eso se le llama cistocele, se puede descender el útero, se llama histerocele, o se puede descender el intestino, rectocele, o una combinación de los 3 en todas las combinaciones que vos quieras. ¿Por qué se produce eso? Primero, por una cuestión genética. La genética tiene que ver. En segundo lugar, la historia obstétrica de cada mujer, si tuvo partos, si tuvo forceps, si tuvo muchos embarazos, que eso hace presión. Y en tercer lugar, el retiro de la menstruación con la pérdida de los estrógenos y la pérdida de colágeno. A veces estos 3 factores confluyen, la genética, el retiro de la menstruación y los antecedentes obstétricos para que la mujer tenga prolapso. Hay distintos grados y distintas combinaciones. Algunos no son quirúrgicos y otros son quirúrgicos. De manera tal que el examen ginecológico, el del consultorio, de una manera muy sencilla nos dice si hay prolapso, de qué tipo, de qué grado y cómo se puede resolver. ¿Se resuelve? Sí, por supuesto. ¿Y qué que sí. porcentaje de mujeres tiene prolapso? Bueno, hay un porcentaje muy importante de mujeres que cuando cuando me recibí tenían prolapso, porque ahora hay mucho índice de cesárea, ¿viste? Y entonces no se hace la episiotomía, que antes se hacía, que es el corte de los músculos del piso pelviano para favorecer la salida del bebé. Entonces, el hecho de que no haya tanto, había mujeres que tenían 3, 4, 5 partos. Ahora tenemos menos partos, tenemos los partos que se hacen, no se hacen muchas veces con episiotomía y hay mucha cesárea. Y entonces cada vez menos mujeres tienen prolapso. Cuando yo era más joven veíamos mucho más prolapso de lo que vemos ahora. Gloria de Rosario dice, gracias por tratar estos temas con excelencia. ¿Cómo influyen los huesos el climaterio? Oh, temazo, muchas gracias por esta pregunta. Al principio de nuestra conversación y de nuestra charla, yo dije que la falta de estrógeno generaba síntomas a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo los sofocos, la sudoración, la irritabilidad, el nerviosismo, la angustia, a veces el llanto fácil, está la habilidad emocional. En el mediano plazo, lo que estamos hablando ahora, la pérdida de colágeno, los trastornos en el tracto genital inferior.
Y en el largo plazo, la falta de estrógenos genera impacto sobre los huesos, pudiendo generar un ambiente para la osteoporosis, un aumento del riesgo cardiovascular y un aumento del riesgo neurológico. Las mujeres tienen más Alzheimer que los hombres o más déficit cognitivo que los hombres. En cuanto al tema cardiovascular, en la cuarta, quinta década los hombres superamos a las mujeres en la enfermedad cardiovascular, pero después de la menopausia las mujeres equiparan al hombre, porque parece ser que los estrógenos la protegen en el corazón, pero cuando los pierden se equiparan. Y el tema de la osteoporosis. 1 de cada 3 mujeres, de acuerdo a las estadísticas internacionales, tienen osteoporosis. 1 de cada 3 tiene osteopenia, es decir, la pérdida de calcio sin llegar a la osteoporosis. Y 1 de cada 3 tiene normalidad. ¿A qué se debe esto? Factores genéticos. Siempre preguntamos, ¿tu mamá tuvo osteoporosis? Porque si la mamá tuvo osteoporosis, tenés más riesgo de tenerla. En segundo lugar, la delgadez es un factor de riesgo para osteoporosis. La menopausia precoz, cuando la menopausia se retira antes de los 40 años. La falta de ingesta de calcio, la poca vitamina D, ahora está de moda la vitamina D, si podemos hablar un poquito de esto también. Todos estos factores, el sedentarismo, el consumo de bebidas colas, porque no permiten la absorción de calcio. Ustedes saben que si ahora tenemos 1 de cada 3 mujeres que tienen osteoporosis, cuando las adolescentes de ahora llegan a la menopausia, vamos a tener mucha más. Porque las adolescentes antes desayunaban con el café, con leche, con el pan y manteca. Este era mi desayuno cuando éramos chicos. Claro. Ahora desayunan con papa frita y snack y Coca-Cola. Y eso, la cantidad de sal y las bebidas colas impiden la absorción de calcio. ¿Está bien? De manera tal que todos estos factores son factores predisponentes. ¿Qué es lo que hace el médico? Charla para ver si hay factores de riesgo. Y hay un estudio muy sencillo, muy simple, que se llama densitometría ósea. Es un estudio muy fácil. Se acuesta la mujer sobre una camilla abierta, no es cerrada, nada. Por arriba pasa un aparatito que tiene un rayo y entonces con eso se sabe cuántos gramos de calcio por centímetro cuadrado tiene la mujer. Generalmente se hace en la columna y en la cadera y con eso podemos saber si tiene osteopenia, normalidad, osteoporosis y podemos dar. ¿Por qué se hace en la columna y la cadera? Porque todos tenemos 2 tipos de hueso. El hueso esponjoso y el hueso compacto. La columna es el mejor representante del hueso esponjoso y la cadera es el mejor representante del hueso compacto. De manera tal que la densitometría generalmente se hace de columna y de cadera para estabilizar y tenemos calcio, vitamina D y otros medicamentos que se llaman antirresortivos o formadores de calcio que pueden impedir la osteoporosis. Y en el caso que la tengas, podemos tratarla y el hueso que se come y se forma permanentemente, podemos recuperar lo que se perdió. Eso es una buena noticia. Una buena noticia, nueva noticia, ¿no? Sí, estamos avanzando mucho en este tema del hueso. Bueno, nos saludan y nos felicitan de Santiago del Estero, la pastora Mónica de Céspedes. Dice que es un programón, se necesita tratar estos temas. Sí, yo lo traería toda la semana, pero no quiere venir. Me dice, la semana que viene me voy a República Dominicana. No vaya, vení acá. No, Punta Cana no se reemplaza con nada. ¿Qué vas a hacer a Punta Cana? Mira, estoy dando muchas conferencias en Latinoamérica desde que la pandemia se nos liberó un poco. Otra vez volvieron los congresos médicos y gracias al Señor me invitan de distintos países, desde México hasta Argentina, prácticamente visito todos. ¿Por qué especialidad? Bueno, yo hablo de hormonas, como dije al principio. Yo hablo de anticoncepción y de climaterio. Y ahora se agregó un tercer tema, que es la vitamina D. Habla de eso. Vos sabés que la vitamina D le llamamos vitamina D, pero en realidad es una hormona. Se comporta como una hormona. La vitamina D, nosotros pensábamos que solamente era para fortalecer los huesos. Pero a medida que pasaron los años, fuimos descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, mejora la fuerza muscular. Pero también en el COVID, los médicos italianos descubrieron, que ellos fueron los primeros que lo publicaron, esto que estoy hablando desde poco tiempo, que aumentaba el sistema inmunológico. Y las personas que tenían buena vitamina D tenían menos posibilidad de tener COVID severo que las que tenían deficiencia de vitamina D. Dicho sea de paso, para los que no saben, yo tuve COVID, estuve en terapia intensiva. Y una de las primeras cosas que hicieron fue darme un shock de vitamina D, porque es un cofactor, ayuda a mejorar la inmunología. Ahora hay muchas líneas de investigación en vitamina D. Lo que digo están en investigación.
Pero, por ejemplo, miren qué cosa interesante. Mejora la medicina reproductiva, porque cuando las mujeres tienen vitamina D, logran embarazos antes. La vitamina D hay hipótesis que dicen que puede disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y en aquellas que la tienen, la suficiencia de vitamina D hace que los tratamientos den mejor resultado. Infecciones respiratorias. El riesgo de cáncer de colon. Cuando tenemos buena vitamina D, habría menor riesgo. ¿Cómo se consigue eso? Hay un análisis de sangre, se dosa vitamina D y se calcula que 30 nanogramos en sangre es suficiente para las acciones óseas y entre 40 y 60 para las acciones extraóseas. Aquí tengo el gusto enorme de compartir un grupo que yo jugando le puse Brigada D y al final quedó como Brigada D, que integramos con endocrinólogos, osteólogos, andrólogos, reumatólogos, un grupo interdisciplinario que estamos hablando de todo esto. Y entonces hablamos de las realidades, de las perspectivas que tenemos de línea de investigación vitamina D. Ahora estoy escribiendo el libro, en junio sale el libro de vitamina D que estoy escribiendo con un colega colombiano, el doctor David Vázquez Aguat, que va a ser el libro iberoamericano de vitamina D. Así que hay mucho. Está bien. ¿Yo puedo ir a la farmacia y comprar vitamina D? No, lo ideal sería que primero te la midan para saber cómo estás. Está bien. Y tenemos vitamina D en gotas, en cápsulas, en botellitas de ampolla bebible. Hay un montón de formas de dar vitamina D. Te quiero contar esta historia. Sé que tenemos poco tiempo. Mi abuela, la abuela Luisina, la mamá Luisina, era fantástica. Cuando yo era chico, cada 3 meses me corría con el aceite de hígado de bacalao. Vos te reís porque vos tenés más de eso. No, yo también, me acuerdo. Sí, la abuela cada 3 meses nos corría con una cucharada, me parece verlo, con el aceite de hígado de bacalao. ¿Sabés qué es el aceite de hígado de bacalao? Vitamina D. Cada 3 meses nos daba la cucharada del refuerzo, me tapaba la nariz y me ponía la... Un horror. Sí, ¿sabés qué era el aceite de hígado de bacalao? Vitamina D. Ahora no hace falta que la tomemos con la cuchara con aceite de bacalao tan fuerte, sino que la podemos tomar en gotitas, en cápsulas, en ampollas bebibles que no tienen gusto, y con eso tenemos vitamina D. Los niños, los pediatras suplementan a los niños con gotas de vitamina D, los ancianos, también es muy importante en gerontología la vitamina D y a lo largo de toda la época de la vida. Si podés, medítela y tu médico te la normaliza con la que te guste más, diaria, semanal, quincenal, mensual. ¿Contraindicaciones? La vitamina D tiene muy pocas contraindicaciones en enfermedades muy particulares, en problemas renales serios y otras, muy pocas. No, mi tía, que vendría a ser mi abuela, en realidad era una tía que vivía con nosotros, era más buena que la abuela de él. Agarraba un huevo y le iba echando fernet, sería, o licor, y me hacía zamballón. Eso era el licor del abuelo. Sí, licor del abuelo. Eso le ponía. Y me hacía comer eso porque dice que me daba... Te daba fortaleza. De ahí que voy a una heladería, miro todos los gustos y termino pidiendo El zamballón. Bueno... La gente joven que nos está escuchando dice, estos dos parecen los dos viejos de los Muppets, ¿viste? Que están hablando de estas cosas. Pero pasaban, ¿eh? Era sabia la abuela, ¿viste? Sabía que andaba bien. Sí. Yo lo del aceite, eso me acuerdo, pero no tanto. Lo que sí que alguna vez me lo dieron porque era muy, pero muy feo. Dice Miguel Saco de Rosario que los hombres también tienen calores. Sí, claro. ¿Así? Sí, hay hombres que tienen calores. Aunque la testosterona baja muy despacito, como dije al principio, hay hombres que tienen calores, tienen sofoco. Soy Ana de Santa Fe, tengo 62 años, osteoporosis y artritis reumatoidea en manos serológica, Sí. un combo. Sí, es un combo. En este caso, tu reumatólogo. A veces vos sabés que la artritis reumatoidea es un factor muy predisponente de osteoporosis porque te tienen que dar corticoides. Y el corticoide te hace bien para la artritis reumatoidea, pero come hueso. Se llama osteoporosis inducida por corticoides. Tengo un gran amigo, el doctor Osvaldo Mesina, reumatólogo, jefe del Hospital Argerich, gran reumatólogo, que él habla sobre específicamente este tema. Y bueno, pero hay solución, ¿eh? Hay solución. Uh-huh. Da gusto escuchar alguien nos dice eso. Gracias, David. ¿Seguís en la Fundación Favaloro? No, ahora está mi hijo,
Dejamos al cachorro ahí, mi hijo también es ginecólogo, mi sobrino es ginecólogo, mi sobrina es ginecóloga. La familia está llena de ginecólogos. Leandro, mi hijo, está como jefe de ginecología. A mí me tocó fundar el servicio y crearlo, y estuve al frente durante 5 años. Y ahora Ley, le decimos así cariñosamente en familia, es el jefe de ginecología de Favaloro. Él está al mando, ha generado un equipo fantástico de profesionales y la verdad que funciona muy, pero muy bien. Yo ahora estoy en el Instituto Ginecológico de Buenos Aires y trabajando en los consultorios y dando conferencias y escribiendo, pero atendiendo. Y el domingo en la iglesia predicando. El domingo sí. ¿La iglesia? La iglesia muy linda, Jesús Rey de Paz en Lanús, una iglesia preciosa. Somos JRP, somos iglesia, somos familia, es una familia de la fe. La verdad que... ¿La dirección? 25 de mayo, 11:14, el pastor Pablo Chamorro es el pastor de la iglesia, junto con un gran equipo. Yo te puedo asegurar que la disfruto, somos una familia, nos queremos, nos amamos, es un lugar fantástico para compartir la vida. Gracias, David, por Dale, venir. contale. A la gente le gustan mucho estos programas y yo los hago cada tanto. Tampoco quiero hacer del programa de la noche un programa médico, Tal cual. pero viene bien combinar las dos cosas, ¿no? Porque David hoy hizo una sabia combinación de lo espiritual, de nuestros principios, de nuestro profundo compromiso con la palabra de Dios, pero también de nuestro respeto a los diferentes, y hablamos de todas estas enfermedades. Lo mejor de todo sería morirse sano, pero bueno, es un lujo que muy pocos se dan. Lo bueno es que en esta etapa de nuestra vida, David, especialmente yo, pueda disfrutar de haber vivido una vida sana, que me lo dio el Evangelio. Borrachera en mi vida, no sé qué es eso. Droga, no sé qué es eso. Cigarrillo, no sé qué es eso. Y los momentos difíciles y todo, contando con la mano del Señor, cuidándonos. Mira, cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Mi mamá también. Porque todo lo tuyo me está confiado. La confianza en el Señor nos hacía descansar tranquilo. Los problemas los tenemos. Dios no prometió lujo ni comodidad. Pero el problema está, pero Él está con nosotros. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si alguien está pasando por alguna situación difícil de salud, querido hermano, el Señor está con vos, al lado tuyo, acompañándote. No te va a soltar la mano, va a estar abrazándote. No sabemos cuáles son los propósitos de Dios, pero eso es lindo. Un abrazo grande. Te quiero mucho, Juan Pablo. Gracias, yo también. Nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.